Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos sean a nuestro primer webinar aquí en Algebraics. Estamos estrenándonos con esta modalidad. Esperemos que les guste y nos sirva mucho a todos, ¿no? Decidimos empezar con esta modalidad con el tema de regreso seguro al aula, por la situación que estamos todos presenciando y queremos nosotros ofrecerles a ustedes herramientas que ya tenemos en Algebraics y algunas de ellas que mejoramos y desarrollamos para que ustedes puedan usar en este regreso al aula, ¿ok? Y ustedes puedan comunicar con sus padres de familia lo que está sucediendo, puedan comunicar a los padres de familia también cuál es el estatus de sus hijos, lo que están viviendo sus hijos en el momento. Y bueno, son herramientas que ya están incluidas en nuestra plataforma y que creemos que van a ser de mucha ayuda para ustedes. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Viridiana Cortés, quien es que va a llevar a cabo toda la explicación de estos 3 módulos y, espero les guste. Estoy a sus órdenes, soy Claudia Cárdenas y empezamos. Muchas gracias, Clau. Pues de nueva cuenta, bienvenidos sean todos ustedes a este nuestro primer webinar. La intención del mismo, justo como ya les comentaba mi compañera Claudia, es mostrarle de qué van estas soluciones que ya están integradas con su plataforma de Algebraics y de manera adicional que ustedes puedan ver cuál sería el resultado de utilizarlas, ¿no? Una vez que ustedes conozcan este procedimiento, ya será cuestión de determinar, de acuerdo a sus procesos, la configuración o no de los mismos. Evidentemente, como ustedes lo saben, tienen a su disposición a todo un equipo de soporte que, llegado el momento, les podrá apoyar con la configuración de alguno de estos módulos. Me presento de nueva cuenta, aunque mi compañera Claudia ya me hizo el favor de así realizarlo. Mi nombre es Viridiana Cortés y una vez que concluya esta presentación, con todo gusto quedamos a sus órdenes para resolver lo que haga falta. Entonces, listo. Dicho lo anterior, las primeras herramientas, o más bien las 3 herramientas que nosotros tenemos desarrolladas en este contexto de regreso seguro al aula. Y aquí cabe puntualizar que esto está destinado precisamente para aquellas instituciones que ya estén de vuelta en el aula física o que estén en vistas de así realizarlo. La primera de estas soluciones que hemos desarrollado para ustedes son las encuestas con resultados. Como muchos de ustedes recordarán, incluso ya han utilizado, dentro de Algebraics tenemos un módulo de encuestas. Al día de hoy manejábamos encuestas genéricas, manejábamos encuestas que servían como evaluación de nuestros profesores y manejábamos a últimas instancias un informe para estudiantes, ¿no? En donde el padre de familia se encargaba precisamente de responder a ciertas preguntas por parte nuestra. Ahora, lo que se ha integrado a este módulo de encuestas es que nosotros podemos generar las mismas de una manera recurrente y puntuable. Es decir, yo voy a indicar qué días necesito que me la contesten los usuarios y el valor que van a tener cada una de estas preguntas. Lo anterior se hace para poder determinar, de acuerdo a los resultados de estas encuestas, si las personas que necesitan tener acceso al colegio pueden hacerlo o no. Evidentemente, aquí estamos hablando de un cuestionario que estará muy orientado a estas cuestiones que nos atañen en cuanto al coronavirus, ¿no? Será medir o tener preguntas que vayan de acuerdo al estado de salud en los últimos días de aquellas personas, reitero, que tengan que ingresar a la institución. La segunda solución que tenemos para ustedes es la de informes diarios. Quizá alguno de ustedes ya han hecho uso de esta herramienta porque la misma nació con la idea de poder facilitar el reporteo que se realiza sobre todo en planes de estudios de estudiantes muy pequeñitos, como lo pueden ser maternal o preescolar, ¿no? Nosotros, más allá de entregar una calificación de materias, pues entregamos precisamente un informe de ciertas conductas que tuvieron o no los estudiantes dentro de la institución. En este caso, podemos adaptar esta herramienta o está adaptada para que el profesor pueda dar un reporte, pueda dar un informe a los padres de familia sobre el estado de salud que el estudiante tuvo en la estadía que estuvo, valga la redundancia, en el colegio.
Y por último tenemos la parte del registro de salidas. Este módulo también es un módulo ya existente con anterioridad en Algebraics, es el módulo de salidas y transportes, pero en esta ocasión se vuelve bastante útil solo en la parte del registro de salidas porque esto nos ayudará a evitar conglomeraciones precisamente a la salida de los estudiantes. El papá, mediante su aplicación web, va a poder notificar que ha llegado al colegio por el estudiante, y la persona que esté como encargada de hacer la entrega de esos estudiantes en su misma aplicación verá esta notificación y podrá hacer la entrega del estudiante sin necesidad justamente de tener que hacer alguna fila en la puerta de salida, y entonces de esta forma evitamos precisamente que tengamos algún grupo de personas muy cerca o de pronto justo un grupo de personas de una cantidad determinada e importante. Vamos a desarrollar ahora cada una de estas precisamente para que ustedes puedan notar la funcionalidad que tienen. La primera de ellas que vamos a revisar es la encuesta con resultados. Ustedes podrán generar un tipo de encuesta general o un tipo de encuesta informe de estudiantes. La característica o la diferencia entre la una y la otra es que la general ustedes la pueden aplicar a todo su personal. Puede ser que los profesores, evidentemente, que van a ingresar al colegio también tengan que pasar por este filtro. Puede ser a lo mejor que alguna otra persona como sus operadores, que son la parte de sistemas, también tengan que ingresar al colegio. Evidentemente los estudiantes que tienen que estar en el aula. Y puede ser que a lo mejor por alguna situación un padre de familia también deba asistir. Entonces, cuando yo hago una encuesta de tipo general, me permite precisamente asignarla a cualquiera de estos perfiles. Cuando nosotros estamos hablando de un tipo de encuesta de informe de estudiantes, tal como el nombre lo sugiere, es una encuesta que únicamente me va a permitir asociarla a estudiantes. Y en este caso en específico, serán los padres de familia los que sean los responsables de responder esta encuesta de estudiantes. Cualquiera de las dos las podemos utilizar para esta modalidad. Cuando nosotros queramos convertir justamente una de nuestras encuestas en esta encuesta con resultados, bastará con que señalemos la casilla de recurrente, la casilla de puntuable y deberemos tener previamente realizadas nuestras listas de distribución. Recordemos que cada vez que nosotros queremos hacer la aplicación de una encuesta, necesitamos tener determinada una lista de distribución que será la lista que nos va a indicar a aquellas personas que deban responder a esta encuesta. Entonces vamos a ello, vamos a ingresar directamente a la plataforma de Algebraics para que podamos observar cómo funcionan estas configuraciones. Clau, solo me confirma si ya está en pantalla la página de Algebraics, por favor. Sí, Viridiana, listo. Excelente, gracias. Listo, entonces, como hemos mencionado, esta configuración se hace desde nuestro módulo ya conocido, que es el módulo de encuestas. Cuando nosotros generamos este tipo de encuesta que es recurrente y puntuable, la vamos a encontrar en el menú de general, recurrentes. Ahí encuentro la encuesta que he configurado. Igual que en mis otras encuestas, voy a tener el menú de preguntas, voy a poder modificarla. Y en este caso, ustedes notarán que tengo dos nuevos menús, configuración de puntajes y una vista previa. Entonces, lo primero que hay que hacer, evidentemente, es agregar nuestras preguntas. De este lado veremos todo el cúmulo de preguntas que tenemos. Y en este caso, como estamos asignándole ciertos puntos, el sistema nos va a indicar cuál es la respuesta que obtendrá los puntos que yo he configurado. Es decir, para este ejemplo, si la persona o el estudiante que esté respondiendo esta encuesta responde que sí, obtendrá 100 puntos. Y esto sucede en cada una de las preguntas que tenemos configuradas, sumando un total de 400 puntos cuando a todas mis preguntas se le responde afirmativamente. Una vez que hemos concluido con la integración de las preguntas, tenemos que ir a la configuración de estos puntajes. Entonces yo aquí voy a indicar, de acuerdo a mis parámetros como colegio, en este ejemplo en el que estamos trabajando, de responder afirmativamente a una sola de estas preguntas, ya no podrás ingresar al colegio. Por lo tanto, el valor que tenemos configurado es que si tienes menos de 100 puntos, tendrás el acceso permitido. Cabe mencionar que este resultado es un campo editable. Ustedes pueden poner el mensaje que mejor les convenga. Podemos indicar un color, el color que se le mostrará
a la persona que responde esta encuesta una vez que se arrojen sus resultados. Podemos agregar un comentario, que es un campo un tanto más amplio que solo el de resultados. Mismo situación, es un campo abierto para que ustedes agreguen ahí lo que mejor les parezca. Y por último, tenemos el campo para agregar indicaciones. Por ejemplo, aquí estoy dando acceso al colegio y voy a poner las indicaciones de lo que se debe hacer durante la permanencia en la institución. Lo mismo, este es un campo abierto. Estos mensajes no son mensajes predefinidos. Ustedes los pueden configurar. Y después tengo mi rango en donde ya una persona va a contestar negativamente a una. Entonces, de tener 100 a 400, es decir, por lo menos a una de las preguntas tú respondiste que sí, ya no podrás ingresar al colegio. Misma situación, yo aquí pongo el resultado con la redacción que mejor me parezca, voy a indicar el color que se le va a mostrar a la persona en cuanto se le muestren los resultados, el comentario un tanto más amplio y las indicaciones. En este caso, puesto que no le estoy dando acceso al colegio, pues le daré las indicaciones pertinentes para que asista a hacerse una prueba y que nos informe en cuanto tenga el resultado. Misma situación, este no es un mensaje predeterminado, ustedes lo pueden configurar. Una vez que tengo mi configuración de rango, voy a indicar de este lado aquella información que yo preciso que se muestre en cuanto se muestran los resultados de esta encuesta. En este caso, yo necesito que se me muestre la fecha de la encuesta, el nombre del usuario que la respondió y en el caso de estudiantes, su matrícula. Una vez que nosotros hemos hecho esta configuración, nos aparecerán aquí las preguntas de la encuesta que se están tomando en cuenta. Ahora bien, para que nosotros nos aseguremos que en efecto estas configuraciones nos van a dar el resultado que estamos esperando, tenemos esta opción de vista previa. Yo voy a hacer el ejercicio de responder que sí a una de las preguntas y entonces, de acuerdo a mi configuración, me deberá negar el acceso. Y aquí lo tenemos. Me aparece que el acceso no es permitido. Esto de aquí es el comentario que yo configuré y aquí están las indicaciones que yo configuré. Si realizo el ejercicio contrario en donde contesto negativamente a todas, pues me deberá dar el acceso al colegio. Damos clic en aceptar y listo. Tengo el acceso permitido con el desplegable de la información que yo configuré. Una vez que ya me aseguré que mi configuración fue la correcta, procederemos a crear la aplicación de la encuesta. Esta aplicación es muy similar a cómo aplicamos el resto de nuestras encuestas. La única variante es que al ser una encuesta recurrente, el sistema me va a pedir que configure una fecha de inicio y una fecha fin para esta encuesta y que indique los días de la semana en los que yo necesito que se aplique la misma. Ustedes pueden determinar si es algo que necesitan que se realice diariamente o si únicamente lo hacemos un día a la semana. Puedo indicar si es una encuesta de respuesta obligatoria y de este lado es en donde yo voy a indicar la lista de distribución que contiene aquellos usuarios que deben responder la encuesta. Una vez así realizado, deberemos dar clic en aplicar encuesta. Ahora bien, cuando las encuestas ya están contestadas, a nosotros, en nuestro menú del lado izquierdo, nos aparece este nuevo menú, que es resultado de encuestas. Al darle clic aquí, podremos ver que nos aparecen las personas que nosotros seleccionamos en nuestra lista de distribución y aquí me da el resultado que han obtenido. En este caso, el día de hoy, ninguno de nuestros usuarios ha respondido a nuestra encuesta y nos aparece como pendiente. Nosotros podemos hacer un filtro de búsqueda más avanzado. Si yo quiero buscar a un usuario en específico, por ejemplo, basta con poner su nombre y aquí me aparece. O justo desde aquí nosotros podemos filtrar, ¿no? Necesito ver solo la información de este primer campus y únicamente la información de primaria, por ejemplo. Voy a revisar únicamente esta encuesta. Y voy a revisar quizá únicamente los estudiantes que respondieron a la misma. Y de este lado puedo hacer el filtro de colores. Si nosotros recordamos nuestra configuración, pues puedo poner dame únicamente aquellos que sí puedan ingresar, que son los que hice de color verde, o aquellos que no tengan el acceso, que son los que yo puntualicé con el color rojo. Ahora, una vez que el usuario responde a esta encuesta dentro de su perfil, también le aparecerán los resultados que ha obtenido. Se hizo de esta forma pensando precisamente en que yo voy a llegar al colegio y quizá el personal que me va a estar recibiendo en la puerta necesita saber esos resultados. Entonces yo, usuario, desde mi aplicativo web, voy a tener en mi inicio el resultado que obtuve para poder comprobar que puedo ingresar a la institución. Vamos a ver un ejemplo práctico.
de un profesor que ha respondido a esta encuesta. Voy a buscarlo acá. Si vamos a su sesión de usuario, veremos que aquí le aparece la encuesta como obligatoria. Esta es una de las bondades de marcarlo como obligatoria. Se exige la respuesta de la misma antes de empezar con la navegación. Yo voy a indicar que no a todas las preguntas para que se me permita el acceso. Aquí me da el resultado y si yo voy a mi página de inicio, sucederá lo que les comento. Va a aparecerle ahora a todos los usuarios este menú de encuestas recurrentes y al desplegar aquí me aparece el resultado obtenido mostrando aquella información que yo configuré precisaba que se mostrara precisamente. Este es el primer punto en cuanto a las encuestas recurrentes. Ese es el resultado que nosotros esperamos obtener una vez que las configuramos de este modo. Ahora bien, vamos a revisar cómo es que funciona la parte de los informes diarios, que como yo les mencionaba hace un momento, probablemente es algo que ustedes ya han utilizado, pero en otro tesón, ¿no? Más bien como para informes de acuerdo al comportamiento de los pequeños de maternal o incluso de preescolar. Para que nosotros podamos hacer uso de este tipo de informes diarios, nuestro grupo deberá tener habilitado el check de mostrar informe diario a padre de familia. Posteriormente, deberemos configurar en la o las clases correspondientes los temas de asistencia. Esto se configura por clase, entonces algo que ustedes podrían realizar es precisamente dar de alta una clase que no sea calificable, que tenga asociada a mi profesor, para que en ella nosotros hagamos esta configuración de aquellos temas de asistencia que se volverán los parámetros que nosotros queremos monitorear en la instancia que tenga el estudiante dentro del aula. Vamos a revisar el ejercicio práctico. Voy a volver a mi página de Algebraics. Y vamos a entrar justamente a una profesora, que es la profesora que está ya dada de alta en esta clase en la que yo incluí mis temas. El profesor lo podrá ver justamente desde su menú de asistencia. Aquí tiene esta clase, para este ejemplo precisamente nosotros la nombramos tal cual, el monitoreo de salud. Y en esta clase ustedes observarán que además del asistente tradicional, empiezan a aparecer estos temas de asistencia que van a permitir el monitoreo del que estamos hablando. El profesor podrá reportar la temperatura del estudiante al finalizar el día, si se lavó las manos al concluir la clase, si tuvo un uso correcto de cubrebocas, cuál fue su estado de ánimo en la clase y demás parámetros que ustedes deseen configurar. Algo que vale la pena puntualizar en este sentido es que precisamente no existe un límite de temas que ustedes puedan configurar, ¿no? A lo mejor yo nada más hago uso o únicamente necesito monitorear estos 3 puntos, sin problema lo van a configurar. Si quisieran configurar más allá de los que nosotros estamos ejemplificando, también lo pueden realizar sin ningún problema. Entonces, estos son campos abiertos para que el profesor comience a hacer el registro de la información. Este tipo de respuesta pues, nos permite indicar si sí o no realizó lo que aquí estamos puntualizando. En estuvo receptivo nosotros podemos seleccionar entre diferentes estados de ánimo y el resto de nuestros parámetros también los tenemos configurados únicamente como sí o no. Este ejemplo justamente lo que da a notar es que ustedes van a tener también la opción de elegir entre diferentes tipos de respuesta que necesiten obtener o que necesiten que el profesor registre en estos que consideramos temas de asistencia. Una vez que el profesor ha concluido el registro de esto, el sistema le da la opción de agregar alguna fotografía grupal en caso de que fuera necesario, o puede agregar un comentario. Este comentario, vale la pena recalcar, será para todo el grupo, no para un estudiante en específico. Una vez que se concluye con el registro, entonces se deberá ir al menú de guardar y enviar notificación al padre de familia. Cuando así se realice, a nosotros o al profesor le aparecerá el historial de envío de notificaciones. Puede ser que ustedes pretendan o que más bien de acuerdo a los horarios que tienen en clase se tenga que hacer esta gestión o este monitoreo de los estudiantes 2 veces en un día.
sin problema se podría realizar y aquí ustedes podrían hacer ese monitoreo. La primera notificación la enviaste el día 13 de mayo a las 5:19 y quizá aquí hay una segunda notificación que enviaste el mismo 13 de mayo, pero ya la enviaste a las 7 de la noche, por ejemplo. Entonces, ahora esta es la parte que le corresponde al profesor como tal. Vamos a revisar a mi padre de familia cómo se me muestra este informe que ustedes están realizando. Para ello, vamos a ir a la madre de familia de la estudiante Fátima. Tenemos algunas preguntas, Viridiana. No sé si las queremos responder de una vez o esperamos al final. Adelante, de una vez, antes de continuar avanzando. Sobre las encuestas, preguntan, si no tengo configurados los horarios, ¿se puede enviar las encuestas también? Claro, las encuestas no están relacionadas con el horario de clase. Las encuestas son un módulo totalmente aparte, entonces más bien lo único que tienes que configurar ahí son los días en los que se va a aplicar la encuesta. De acuerdo a tu lista de distribución, pues tú puedes elegir tu aplicación si va dirigida a estudiantes que van quizá solo los lunes y puedes hacer otra lista de distribución para estudiantes que van solo los martes quizá, pero no existe relación alguna con tus horarios, eso no afecta en absoluto. Y es la misma pregunta para el tema del informe diario. Dice, ¿puedo utilizar el monitoreo si no tengo horarios o no tomo lista por este motivo? Ahí esa clase en específico que tú tendrías para el monitoreo, sí necesitamos que tenga un horario para que al profesor le aparezca en el módulo de asistencia. Podrías ponerle un horario genérico que sea de lunes a viernes, no sé, a lo mejor a la hora de la salida precisamente, ¿no? Puede ser de 12 a 1, únicamente para que el profesor le aparezca habilitado y pueda hacer este registro. Sería solo para esa clase. Son todas hasta el momento, gracias. Excelente. No, gracias a ti, Clau. Entonces, listo, veíamos que una vez que mi profesor ya concluyó con este registro del informe, al padre de familia, entré al del estudiante, una disculpa, voy a entrar al perfil del padre de familia, va a ir a su calendario y aquí en el calendario de la estudiante de la que acabamos de hacer el informe, en el día de hoy le aparecerá el indicativo de que tiene un informe diario. Al darle clic aquí, le aparecerán los pormenores de ese informe al padre de familia. Aquí dice la temperatura al finalizar el día, si se lavó las manos al concluir cada una de sus clases, si realizó el uso correcto de cubrebocas, estuvo muy receptivo, ¿no? Aquí es la opción que nos aparece palomeada, si presentó algún malestar estomacal, etcétera, ¿no? Lo que les mencionaba, ustedes aquí pueden hacer el acumulado de síntomas o cuestiones que necesiten monitorear de acuerdo a cómo les sea necesario. Y una vez que yo he leído esto, voy a firmar mi reporte. Ustedes, como administradores y operadores del colegio, tienen la opción de hacer la revisión de cuántos padres de familia ya visualizaron y cuántos padres de familia ya firmaron este informe. Vamos a ir precisamente a nuestro menú de estadísticas. Vamos a ir a la opción de vistas de informes diarios. Vamos a hacer un filtro de fechas de búsqueda. Aquí, por ejemplo, yo voy a buscar desde el día de ayer al día de hoy. Nos permite hacer la selección puntual de algún plan de estudios, de algún grado o incluso de algún grupo en específico. Para este ejercicio práctico seleccionaré todos y vamos a dar clic en aceptar. Y aquí me lanza los resultados, me da el nombre del estudiante, el grupo al que pertenece, los informes que se han publicado y las firmas que tuvo este informe. Por ejemplo, aquí hubo un informe el día de ayer para la estudiante Daniela, la firmó la madre de familia y esa misma madre de familia fue quien vio este informe. ¿De acuerdo? Entonces, aquí existe la posibilidad, como en este ejemplo, de que la madre de familia quizá vio el informe, mas no lo ha firmado, ¿no? De esta manera, ustedes pueden también tener un seguimiento de aquellos padres de familia que en efecto están precisamente haciendo la revisión de este tipo de informes. Toda esta información tienen la opción de descargarla a Excel o de imprimirla tal cual viene. ¿De acuerdo? Entonces, así es como funciona esta parte de los informes diarios, totalmente enfocado a esta cuestión de un monitoreo de salud durante la estancia en el colegio de nuestros estudiantes.
Tenemos un par de preguntas más. Claro que sí. Dice, una vez creada la encuesta, ya no se pueden hacer modificaciones en las listas de distribuciones. Exactamente, una vez que tú ya la destinaste a una lista de distribución, si tú modificas esa lista de distribución, ya no te tomaría a ese nuevo integrante. Habría que crear una nueva aplicación para que actualice a esas nuevas personas. Siguiente pregunta dice, en las encuestas, ¿qué valor le da al no si al sí se le dio el 100? El no toma un valor nulo. Mira, me voy a devolver un poco acá Ujú. para que lo veamos precisamente con esta cuestión de los rangos. En este ejemplo con el que estamos trabajando, todas mis preguntas tienen un valor del 100 y la respuesta afirmativa es la que vale el 100, el 100 exactamente. Entonces, cuando tú respondes que no a una de estas, no se suma absolutamente nada. En el sistema no hay un indicativo en el que tú puedas decir el sí vale 100 puntos y la respuesta incorrecta, o en este ejemplo, la respuesta que no vale 5. ¿No? La intención precisamente es que tú puedas realizar un rango lo más sencillo posible, en donde tengas también bastante claro de responder que el usuario ya no va a poder acceder, ¿no? Puede ser que a lo mejor ustedes como colegio determinen que con que responda afirmativamente a 2 preguntas, no nada más a una, ya no entra. Entonces aquí es muy sencillo configurarlo porque dices, pues si tienes de 0 a 100 entras, si tienes ya a partir de 200, o sea que ya contestaste a 2 que sí, ya no entras al colegio. Entonces más bien aquí la respuesta que tú no marcas como respuesta correcta, por mencionar una palabra, no tiene absolutamente ningún valor, ¿no? Reitero, para este ejemplo, nuestro no vale 0. Siguiente pregunta dice, ¿es posible descargar u obtener un archivo con la respuesta de todas las encuestas de día o semana? Dentro de la aplicación de encuestas, voy a ir acá, vamos a esta, tienes la opción de los resultados. Entonces tú puedes ingresar aquí, haces justamente tu filtro de fechas, vamos a buscar de todos nuestros campos, y entonces estos resultados los puedes descargar Excel. Yendo directamente a tu aplicación a resultados, puedes hacer esa descarga de tus resultados diarios. Muy bien. Ahora, sobre el módulo de informes diarios, dice, ¿qué pasa con la asistencia a los niveles de secundaria o preparatoria? Cada materia pasa lista. Esto implica que cada asignatura tenga esos temas. Ustedes lo pueden configurar así por asignatura o justo como les estamos mostrando en este ejemplo. Podríamos recomendarles a ustedes, justamente para que sea algo más sencillo, que se genere una sola materia, ¿no? Veíamos en el ejemplo que la profesora Karen, voy a entrar de nueva cuenta a su perfil para que sea un tanto más claro. Karen, por ejemplo, tiene en su horario otras tantas materias, ¿no? Ella da artes, danza, educación física, etcétera, pero ella es a la que nosotros destinamos para este monitoreo de salud. Entonces solo existe esta clase y solo la profesora Karen será la responsable de hacer este registro. Entonces, si ustedes precisamente dentro de su organización, a lo mejor se me ocurren las coordinadoras, ¿no? La coordinadora de preescolar, la de secundaria y la de primaria serán quienes se encarguen de este monitoreo. Habría que generarles a ella una clase con estas características para que pueda hacer ese registro general. Pudiera ser que también nosotros quisiéramos que cada vez que concluya una clase el profesor haga este chequeo, entonces sí entraría esta opción que menciona, ¿no? En cada una de tus clases deberás configurar los temas de asistencia para que el profesor pueda hacer el registro. Ok. Hasta ahorita son todas las preguntas. Nomás quiero hacer el comentario. Hay varias preguntas sobre si esta sesión está siendo grabada. La respuesta es sí. Estamos grabando esta sesión. Se las estaremos compartiendo después. Perfecto. Muchas gracias, Clau. Listo, entonces, este es el segundo o la segunda de las herramientas que tenemos para ustedes y esta es la última, la parte del registro de salidas. Como les mencionaba, esto es algo que ya existe, que tenemos integrado dentro de nuestro módulo de salidas y transportes y esto es muchísimo más flexible. Reitero, también las otras 2 aplicaciones que acabamos de ver también están disponibles en nuestra aplicación móvil. Sin ningún problema, el papá puede entrar a su aplicación, desde ahí puede responder, el profesor también desde ahí puede responder y precisamente como les decía, ¿no? Desde el mismo celular en la app,
Yo, usuario, puedo ver mis resultados y se los puedo mostrar a la persona que está en la puerta, ¿no? Misma situación, yo, operador, puedo ir al menú de revisión de resultados y desde ahí puedo hacer dicha revisión sin ningún problema, ¿no? Todo esto también está disponible en nuestro aplicativo web. En el caso de salidas y transportes es un tanto más obvio porque estamos hablando precisamente que existe un desplazamiento del padre de familia al colegio y entonces pues necesita tener la aplicación para hacer la notificación pertinente. Entonces, de este lado tenemos justo el ejemplo de cómo aparece en la pantalla del móvil, ¿no? Al padre de familia le aparece la opción de los estudiantes que tiene bajo su tutela registrados en Algebraics y en cuanto él los selecciona, le aparece la notificación de que precisamente su notificación ha sido enviada. A la persona que está como encargada de entregar a los estudiantes, que es lo que les decía, le aparecerán estas notificaciones. Esta es la visual que se tiene también en el aplicativo sobre el registro de salidas. Y aquellos estudiantes que tienen este icono de la campanita amarilla son los estudiantes por los que ya han llegado, ¿no? Precisamente ese icono indica que ya hay una notificación, ¿no? Yo ya llegué por mi estudiante. Aquellos que tienen la puertita roja significa que todavía no llegan por ellos. Entonces aquí, precisamente como nosotros lo imaginamos, es yo estoy en mi salón de clases, yo estoy encargada de entregar a los estudiantes y veo que por Antonio ya han llegado. Entonces únicamente tomo a Antonio y es al único que se le lleva a la puerta. Una vez que se realice la entrega de este estudiante, la misma persona dentro de la misma pantalla en la que estaba podrá darle el adiós. Yo indico la persona con la que se fue el estudiante, para este ejemplo es con su padre, que es el señor Rodrigo, y le voy a dar clic o voy a seleccionar el adiós. Eso me va a concluir el registro en donde yo estoy indicando que el estudiante ya salió del colegio. Vamos a hacer la revisión precisamente ahora desde la web de este módulo. Reitero, este es directamente nuestro módulo de salidas y transportes y lo estaremos utilizando en el registro de salidas. Aquí en el registro de salidas podemos ver que ya está configurado aquellos estudiantes que salen, o más bien por los que pasan directamente al colegio. Estas configuraciones son configuraciones previas que ustedes tendrán que realizar. Tal como les mencionaba, de querer hacer uso de ellos, pues ameritará una sesión con su equipo de soporte para que les apoyen con las configuraciones necesarias. Entonces, en este caso, yo tengo aquí a todos los estudiantes por los que tienen que pasar. Ninguno de ellos está notificado. Puede suceder el caso también de que el papá no ha notificado mediante la aplicación, pero se presenta directamente al colegio. Para eso basta con que la persona encargada seleccione al estudiante y notifique, ¿no? Pudiera ser que dentro de mi organización tengo una persona en la puerta que está haciendo la recepción de los padres de familia y tengo una persona en aula que es la que está revisando las notificaciones. Entonces, precisamente el personal de la puerta es el que podría hacer esta operación. Ha llegado la mamá de Ana, entonces yo selecciono, digo que es la madre la que ha venido por ella y doy clic en notificar. Entonces yo, persona que estoy en aula, voy por la estudiante Ana, veo que es su madre, corroboro que en efecto es ella la que pasa por ella y le doy el adiós. Entonces automáticamente me manda este estudiante hasta mi listado de abajo en el que indica que ya se fue. Si yo doy clic aquí, me aparece el pormenor o el indicativo de la persona con la que se ha ido el estudiante. De esto también contamos con estadístico precisamente para que ustedes puedan llevar el traqueo de estas salidas y las personas que están como encargadas de pasar por los estudiantes. Vamos a volver entonces a nuestro panel de control. Vamos a ir a estadísticas. Y dentro de estadísticas tenemos la opción precisamente de registro de salidas. Lo mismo, yo puedo hacer una búsqueda de fechas, vamos a buscar por ejemplo el día de ayer. De igual forma me va a permitir como siempre hacer un filtro por plan de estudios en específico para un grado e incluso para un grupo en específico. De nueva cuenta para el ejercicio práctico tomaré a todos. Vamos a dar clic en aceptar. Y listo, ¿no? Aquí me dice que el día de ayer no hubo ningún registro. Vamos a hacerlo el día de hoy para que nos arroje el que acabamos de realizar.
Y aquí me lo pone. El nombre del estudiante, el grado al que pertenece, por la puerta por la que salió, la fecha en la que hizo el registro. Aquí nos aparece la persona que hizo la notificación. Acá deberá aparecer justamente aquella persona que ustedes tengan como responsable de entrega de estudiantes, la misma persona que indicó que ya se iba. Y en este caso aquí únicamente tenemos el registro de que se notificó que se llegó por la estudiante, mas no se le ha dado el adiós. Es decir, este estudiante aún continúa en el colegio. Entonces, de esta forma, desde este estadístico, ustedes podrán ir haciendo ese monitoreo. Bastará con que descarguemos también en Excel para que puedan tener la información manipulable desde ahí. En este caso de las notificaciones, también me gustaría puntualizar, cuando es directamente el padre de familia el que notifica, aquí aparece su nombre. Vamos a hacer el ejercicio práctico para que sea mucho más visual. Voy a ir a uno de los estudiantes sin notificación, por ejemplo, al estudiante Gael. Vamos a ingresar como si fuéramos su padre de familia. Voy a estar haciéndolo simultáneamente en mi simulador de equipo móvil. Desde aquí los padres de familia también pueden revisar cómo lo tienen programado sus estudiantes y los registros que se han hecho. En este caso el estudiante, la madre de familia dio la indicación de que llegó por él el día miércoles 5 de mayo. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, los padres de familia también directamente, no solo del aplicativo móvil, sino también desde la web, podrán hacer este traqueo de las notificaciones. Entonces, Clau, no sé si hasta el momento tengamos alguna duda con esta parte de las salidas. Y sobre este módulo, pregunta, si el padre solicita que su hijo sea recogido por otra persona que no está anotado, ¿es posible? En este caso tenemos todo un procedimiento directamente en plataforma para que ellos hagan esa solicitud. Mira, precisamente aquí donde estaba en el menú correcto. El padre de familia deberá ir a su menú de salidas y transportes y ahí se le despliega una opción para pedir permiso. Eso lo que realiza es que precisamente si tú no tienes a un contacto autorizado ya dado de alta en Algebraics para que recoja al estudiante, mediante esta modalidad, el padre de familia podrá solicitar que se vaya con alguna otra persona. De hecho, incluso con otro estudiante. Mira, estos permisos te dan esa opción. Yo puedo decir, a lo mejor hoy mi hijo lo va a llevar mi hermana, ¿no? Porque ambos estudian en el mismo colegio. Entonces yo aquí indico el nombre de mi sobrino, ¿no? Que también es estudiante del campus. O puede ser justamente con otra persona, que no la tengo como contacto autorizado, y basta con que aquí indique su nombre. A lo mejor yo puedo indicar se va con Juan Pérez. Y puedo indicar que es su tío, por ejemplo. Vamos a ver justamente qué sucede ahora. Voy a dar clic en aceptar en este permiso y el sistema me indica que no estoy bajo la fecha o que no estoy dentro del horario que el colegio tiene configurado para pedir permisos. Eso es lo que les decía de la parte de configuración que ya tocará ver en sesiones directamente con soporte. Pero justamente ustedes tienen el dominio total de cómo funciona esta parte del registro de salidas y entonces ustedes de entrada configuran las puertas por las que van a salir los estudiantes y las personas que los van a entregar. Pueden configurar a partir de qué hora el padre de familia puede notificar que ya llegó por el estudiante. Es decir, el padre de familia en su aplicación no podría decir a las 12 del día que ya está en el colegio, ¿no? Sino más bien pues tiene que ser a partir de las 2 de la tarde, que es la hora de salida. Y además, el padre de familia tiene que estar a tantos metros de distancia de la puerta. Y lo mismo para estos permisos, para que a mi colegio tú me digas que por el día de hoy se va a ir con otra persona. Si la hora de salida es hasta las 2, pues tú tienes hasta las 11 de la mañana quizá para pedir permiso. Fuera de esa hora ya no podrás hacer este registro, ¿no? Entonces ahí ya tendría que entrar otro procedimiento en el que quizá el padre de familia pues acude directamente al colegio y platica la situación o habla por teléfono al colegio más bien, ¿no? Pero sí existe la posibilidad, contestando ya puntualmente la pregunta, de hacer
o de permitir que el estudiante se vaya con alguna persona que no tenemos como contacto autorizado. Y aquí vale la pena también puntualizar todos estos permisos que generen los papás e incluso todos los contactos que ellos den de alta tienen que pasar por autorización de ustedes como administradores. De hecho, tenemos un menú específico que es precisamente el de contactos de estudiante, en donde aquí hasta les aparece, ¿no?, los permisos que ustedes ya accedieron para recoger, y cuando un papá da de alta un permiso y no lo hemos autorizado, nos aparece precisamente aquí en pendientes. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, ustedes siempre van a tener el control de cualquier tipo de movimiento que quiera hacer el padre de familia a la hora de recoger al estudiante. Sobre el módulo de salidas dice, si no se selecciona al o los alumnos en el registro de salidas, al papá no le aparece la opción de realizar la notificación de salida en su app. Si el estudiante no tiene configurada una puerta de salida, en efecto, al papá no le va a aparecer la opción. Necesita el estudiante tener la configuración para que el papá pueda hacer este movimiento. Ok, pasamos a otra pregunta. Dice, las encuestas pueden ser elaboradas e implementadas en las cuentas de operador, titular de grupo y profesor de asignatura con las mismas herramientas. No sé si se refiere a que se puede aplicar a diferentes usuarios. Como les mencionaba, tenemos dos tipos de encuesta, la general y la de informes de estudiantes. Cuando tú haces una encuesta general que es recurrente y puntuable, sí, la puedes aplicar a todos esos perfiles. Cuando tú haces una de informe de estudiantes que es recurrente y puntuable, ahí solo vas a poder asociarla a los estudiantes únicamente. Si quizá lo que tú te refieres es si estas encuestas pueden ser configuradas por todos esos perfiles que has mencionado, la respuesta es no. Únicamente las pueden configurar los administradores y los operadores que tengan permiso. Los operadores, para que tengan permiso de crear este tipo de encuestas, dentro de los permisos, en permisos globales, el que deberán tener, voy a buscar rápidamente aquí, el que deberán tener habilitado es precisamente este, el de configuración de puntajes, para que puedan hacer este tipo de encuesta. Muy bien, dice, esta función de encuestas la puede realizar una sola persona que no necesariamente tenga asignado un grupo de alumnos. Es decir, que sea el único en llevar el registro de las respuestas de las encuestas y su realización, o necesariamente le corresponde a los docentes y cada uno de sus grupos. En este caso sí debe ser una persona que tenga perfil de profesor. Puede ser como mencionábamos, ¿no? A lo mejor a las coordinadoras se les asigna esa clase y ellas registran, pero forzosamente esta operación se tiene que hacer desde un perfil de profesor. Dice, si cada asignatura contiene los temas de salud antes mencionados, estos no alteran la configuración, es decir, los temas se suman o promedian. En absoluto. Esto es, justo como el nombre lo sugiere, es algo meramente informativo, que lo que pretende es precisamente informar sobre ciertas características, en este caso estados de salud que presentó el estudiante en el aula. Pero eso en absoluto se toma en cuenta para promedios ni mucho menos. De hecho, si vamos de nueva cuenta a la configuración, tú notarás que el tipo de respuestas o el tipo de registros que se hacen ahí son únicamente de sí o a lo mejor este rango de caritas que teníamos en lo del estado de ánimo en la clase. Tengo uno numérico, sí, pero que es para la toma de temperatura, ¿no? Entonces, en realidad, no implica o no tiene más bien ningún impacto en tus calificaciones o en tus registros de temas que tienes normalmente, ¿no? Es meramente informativo. Aquí hay otra pregunta, dice, los permisos se refiere a salidas. ¿Los permisos generan notificaciones a las coordinaciones o hay que estar revisando en todo momento? Hasta donde recuerdo, si llega una alerta de que se ha generado un permiso nuevo. Ese es un punto que danos oportunidad, por favor, de revisarlo para asegurarte cómo es que funciona. Pero de todas maneras, la sugerencia pues sí sería que si yo ya tengo registrado o configurado más bien que mi hora tope para pedir permiso son las 12, pues antes de las 12, justo 15 minutos antes, pues sí, ustedes puedan entrar directamente aquí a registro de salidas. Aquí también cuando tienes algo pendiente te aparece una alerta que dice tienes
permisos pendientes por autorizar y desde aquí los puedan revisar sin ningún problema. Igual no sé, Clau, si tienes ahí el nombre exacto de la persona que tiene esta pregunta o su correo para que podamos revisarlo y se lo mandamos puntualmente. Ok, muy bien. Gracias. Aquí le pido el correo. No veo más preguntas aquí. No sé si alguien más tenga más preguntas. Aquí apareció otra. Permítame. Ok, perfecto. Ok, permítame. No, es el correo de la persona que hizo la pregunta anterior. Sí, todo bien. Excelente. Listo. Pues entonces, si nosotros puntualizamos o hacemos un resumen, tenemos 3 herramientas, que son las herramientas que quisimos mostrarles en esta sesión, que creemos van a ser de muchísima ayuda en cuanto todos ustedes o algunos de ustedes o a los que corresponda necesiten volver a las áreas físicas, a las aulas físicas. La primera de ellas son estas encuestas, nuestros informes que dependerán ya del colegio hacia los padres y esta cuestión de una organización mucho más óptima de salidas. Nos gustaría mucho que ustedes pudieran probar alguna de estas soluciones. Quizá no es algo que utilicen en este momento, pero esperamos que puedan utilizar en un futuro. Y de acuerdo a cómo se vaya dando el comportamiento de esta situación, pues quizás sea algo que nos funcione para el resto de la vida escolar que tenemos. Nosotros estamos muy contentos de haber desarrollado estas funciones, estamos totalmente certeros en que es algo que va a ayudar muchísimo para tener un regreso mucho más confiable y tranquilizador para todos aquellos que están involucrados en el aula. Y esperamos que este webinar haya sido lo más claro posible, que les haya ayudado muchísimo, que les haya abierto también quizá opciones que a lo mejor no habían considerado para este regreso a clases. Y como se les comentó desde un inicio, tanto mi compañera Claudia, que está aquí en la sesión con nosotros, como una servidora, estamos totalmente a sus órdenes para pulir cualquiera de estos temas. Y no está de más reiterar algo que ya es muy sabido por todos ustedes, están totalmente acompañados por todo su equipo de soporte para lograr la configuración exitosa de cualquiera de estos módulos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos. Aquí están llegando algunos comentarios. Les estaremos haciendo llegar el link de esta sesión, yo creo que el día de mañana, pero sí se los vamos a compartir y como lo comenté anteriormente, también vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube. Agradezco de nuevo su asistencia y esperamos verlos muy, muy pronto. Muchas gracias a todos. Si no hay más dudas, Clau, no sé si quieres hacer una última revisión para poder dar por concluido nuestro primer webinar. Sí, aquí preguntan, dicen, las encuestas recurrentes, ¿a qué hora se activa la siguiente? Se activa a partir de que inicia el día, es decir, a las 12 horas ya está habilitada la del día viernes, por ejemplo, ¿no? Que sería el día de mañana. Sí. Y ya son todas las preguntas en realidad. Excelente. Pues listo, no nos queda más que reiterar nuestro agradecimiento para con ustedes de haber sido parte de nuestro primer webinar. Y pues toda la información, como ya mencionó Claudia, la van a tener ustedes disponible en nuestras redes sociales. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y esperamos hagan uso de estas herramientas lo antes posible.